Si la excitación sigue siendo la misma, la propia reacción de inducido se encarga de sumarse con la excitación y darle una tensión de Bornes mayor que la que tenía antes. ¿Puedo admitir esto en mis generadores? No. Porque todos los generadores a través del transformador de máquinas están acoplados tarde o temprano a un sistema de 500 kV único de todo el país y que a veces interconecta a otros países, en donde la tensión es estrictamente constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se nos modifique la tensión de Bornes? Corregir la excitación de manera de deshacer la distorsión que me produce la reacción inducida. Eso sería si yo tuviese pegado el reóstato con el que regulo la excitación, me pasarían esas cosas. Y si el generador estuviese aislado de un sistema, funcionara alimentando individualmente una carga. Pobre carga si está sujeta a esa fluctuación de tensión. Entonces, para el análisis que nosotros hacemos normalmente se trabaja al revés. Lo que yo parto es de la tensión de Bornes, que debe ser constante, y por eso cambiamos de esquema ahora. Vamos a ir suponiendo la misma linealidad y todo, nos olvidamos de todo esto entonces. Entonces vamos a trazar ahora el diagrama vectorial no de fuerzas electromotrices, sino de tensiones. Diagrama vectorial de tensiones del generador. Es lo último que trazamos en la clase pasada cuando vi el mayor de los desconciertos en vuestras caras. ¿Cómo se traza el diagrama de tensiones? En sentido contrario a como trazamos el diagrama de fuerzas electromotrices. ¿Por qué? Por el objetivo. Nosotros acá dijimos, para excitación constante en el de fuerzas electromotrices, vemos cómo llegamos a tensiones diferentes, con las consecuentes diferentes cargas. Lo que yo quiero es garantizar que la tensión se mantenga constante. Entonces, arranco de la tensión de Bornes constante y calculo para cada estado de carga qué excitación debo darle. El cálculo es exactamente al revés. Quiero saber qué excitación debo darle a cada máquina para que, sin importar la condición de carga, la tensión de Bornes sea siempre, siempre, siempre constante. Entonces, partimos de nuestra tensión de fase. Primer caso que vamos a trazar, corriente máxima en fase con un sub F. ¿Qué tipo de carga va a estar manejando esa máquina? Resistiva pura. Y acá sí hablamos de carga resistiva, porque cuando decíamos E sub 0 en fase con la corriente, en realidad teníamos un phi capacitivo. Acá teníamos un phi muy inductivo y acá un phi recontra capacitivo. Acá sí, como ahora medimos respecto de la tensión de fase de entrada, decimos este generador, sin importar cómo se comporta internamente, está entregando una corriente puramente activa. Y empezamos el trazado. ¿Qué es lo primero que dibujamos? Y por R1 en fase con la corriente. Luego la menos E sub D, que menos E sub D era igual a la corriente por la reactancia de dispersión. Y ahí, si unimos, obtenemos la fuerza electromotriz resultante E. Y luego de I por XD, I por XY, que es igual a menos E sub I, mismo módulo pero sentido contrario, y llegamos a E sub 0. Y ahí, recordando que recién habíamos dicho, en proporción a los K, eso que suponíamos, podíamos decir que E sub 0 era igual a K por tita de excitación. Mientras la máquina estuvo en vacío, ¿qué tensión debería darme a Bornes? ¿E sub 0 esta que obtuvimos acá o U sub F? U sub F. Y U sub F debía ser la nominal. Entonces, U sub F, cuando la máquina estaba en vacío, también debería ser igual a K por tita de excitación. Por ende, en cualquiera de los dos casos despejamos el tita de excitación y el tita de excitación, que le vamos a llamar el tita de excitación sub 0 y el tita de excitación sub 1. ¿Cuál era el sub 0? El que correspondía a U sub F. Tita de excitación sub 0 igual a U sub F sobre K. Mientras yo tenía la tensión de fase porque la máquina estaba en vacío, necesitaba darle estos de excitación U sub F sobre K. Cuando la pasé a poner en carga, necesité darle unos tita de excitación sub 1, que aquí son iguales.
a E sub 0 dividido los mismos K. ¿Cuáles son mayores esos θ? Igual. No. Uno es un sub F sobre K, el otro es un 0 sobre K. El 1 es mayor. ¿La excitación? O sea, el 1 es el 1. Nosotros acá teníamos, vamos a dibujarlo en azul para que concuerde con un sub F, Porque cuesta 90 grados. unos θ de excitación sub 0 mientras la máquina estuvo en vacío, y pasamos a tener unos θ de excitación sub 1 cuando la máquina estuvo en carga. Por proporcionalidad entre las tensiones y los amperios vuelta, vemos que para mayor tensión de vacío, mayor excitación necesitamos. Mientras la máquina estuvo en vacío, necesitaba solo esta excitación. Cuando pasó a estar en carga con esa corriente en fase con un sub F, hemos necesitado esta otra excitación mayor. ¿Qué pasaba si no le subíamos la excitación? Y No se mantiene. Para excitación constante, perdemos fuerza electromotriz, perdemos tensión. Yo necesité subir la excitación para compensar la desmagnetización que me produce la carga. ¿Por qué? Porque esta corriente está atrasada respecto de sub 0. Y una corriente atrasada respecto de sub 0 desmagnetiza. Por eso hemos dejado estos dibujitos. Vamos a otro caso rápido. Misma U sub F, por ende, mismos amperios vuelta de excitación sub 0. La máquina está funcionando en vacío. Esta es la excitación que debo darle para que tenga U sub F igual a tensión nominal. Ponemos en carga nuestra máquina y la ponemos en carga con una corriente, ahora sí, inductiva respecto de U sub F. Y por R1 se suma en fase con la corriente, y por XD adelantada 90 grados respecto de la corriente, y por XY adelantada 90 grados respecto de la corriente, y llegamos en última instancia a obtener E sub 0. ¿Qué pasó con la nueva E sub 0 respecto de la que tuvimos recién? Se agrandó más todavía por cómo se reacomodaron los vectores de caídas de tensión. Y por la misma proporción E sub 0 igual, θ de excitación igual a E sub 0 sobre K, a mayores sub 0, mayores amperios vuelta. Para iguales amperios vuelta de partida con la máquina en vacío, ahora pasamos a necesitar unos θ de excitación, θ sub EX2, mayores que los θ sub EX1. ¿Por qué? Porque ahora hicimos más inductiva la carga. A ver, recién carga inductiva implicaba un ángulo psi con respecto a E sub 0 que era atraso. Ahora que tenemos un ángulo phi mayor que el 0 de recién, el ángulo psi crece más todavía. Al crecer más que el que teníamos antes, ¿qué quiere decir? Se atrasa más. Al atrasarse más desmagnetizante es la carga. Para que no se me caiga la tensión, tengo que subir más la excitación. Vamos al tercer caso. Ya se imaginarán el resultado, supongo. Misma tensión de Bornes con la máquina en vacío, mismos amperios vuelta de excitación sub 0. Le ponemos ahora una corriente I adelantada a un determinado ángulo phi con respecto a U sub F. Entonces nuestra composición ahora es I por R1 en fase con la corriente, I por XD adelantado 90 grados respecto de la corriente, I por XY adelantado 90 grados respecto de la corriente. ¿Y qué obtenemos ahí? E sub 0. Desfasado a un ángulo psi sub 0 con respecto a U sub F y a un ángulo psi igual a 0 respecto de la corriente. ¿Qué pasó ahí? ¿Se achicó sub 0? ¿Se achicó? Por ahí cerca. Casi parecida a U sub F. Conclusión, más allá de si se achicó un poquito, si mantuvo un poquito más grande o si resultó igual,
¿Qué va a pasar con la excitación que necesite esa nueva de sub 0? Es mucho menor. ¿Va a ser menor que la anterior? ¿Va a ser menor que la anterior? Y va a ser muy parecida a la que teníamos cuando la máquina estaba en vacío. ¿Por qué? Si la pusimos en carga. Porque la carga que estamos alimentando no desmagnetiza tanto como las otras. O no desmagnetiza tal vez. ¿Por qué? Porque está en fase con E sub 0. Y una carga que me hace circular una corriente en fase con E sub 0 usa un circuito magnético diferente, transversal al de la excitación, que ni magnetiza ni desmagnetiza. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si a esa corriente yo la adelantara más todavía? Los vectores se acostarían más hacia el origen y ahí sí E sub 0 se achicaría mucho más porque se haría capacitiva respecto de su... Acá ya es capacitiva por el ángulo phi al que estamos trabajando. Al hacerse más capacitiva se adelantaría respecto de sub 0 y al adelantarse respecto de sub 0, ahí sí nos venimos a corriente adelantada. No 90 grados, pero sí adelantada. Y esa carga sí excita la máquina, entonces yo debo achicarle la excitación desde afuera para que no se me suba la tensión de Bornes. ¿Se entiende? Este es el objetivo del trazado de los diagramas vectoriales, que en la realidad son con cargas y con saturación, para saber cómo se comporta la máquina real. Pero acá estamos haciendo un análisis aproximado, suponiendo linealidad, porque entonces nos quedan bien ordenaditos los vectores, suponiendo rotor cilíndrico, que es por supuesto para la máquina que lo estamos trazando, en donde es más simple, para ver cualitativamente cómo se ubican los valores de las excitaciones para diferentes condiciones de carga. ¿Dudas? ¿Seguro que no? Bien. ¿Sale el final este? No, porque es muy fácil. Tengo tantas cosas más difíciles que esta, no voy a perder tiempo con esto. No, esto no sale en el final. Joder, sí. De hecho, no está ni siquiera en el apunte. Está grabado. Pero sí es cierto. Grábelo y divúlguelo. Es la primera vez que le digo que este tema no sale en el examen. Pero es que es una herramienta para entender los que sí salen en el examen, así que... Bien, vamos a ir trabajando de la misma manera y vamos a aprovechar el poco espacio que nos ha quedado acá abajo. Y vamos a hacer el diagrama vectorial de tensiones del motor. No ponemos tanto título acá porque ya lo dice el principal. Del motor sincrónico, de rotor cilíndrico, no saturado. Con gestitos y todo para que salga correctamente filmado. Es casi un show. ¿En serio después pierdo el tiempo escuchando las barbaridades que les digo yo? Después se viene el DVD. Se ve de más en YouTube, más o menos. Bueno, vamos a simular las mismas condiciones de carga, pero para un motor. Es decir, que cuando hablamos de corriente en fase con un sub F, corriente atrasada o adelantada respecto de un sub F, deja de ser respecto de un sub F, que es la tensión de la máquina, y pasa a ser con respecto a una tensión menos un sub F, que es igual y opuesta, que es la tensión de la red. ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho? Cuando pasamos del generador al motor, las corrientes mantienen sus posiciones, pero se invierten 180 grados. Entonces, que esta corriente I se invierta 180 grados, quiere decir que va a estar hacia la izquierda. Entonces, dibujamos. Misma U sub F, que por ende va a requerir de los mismos θ de excitación sub 0, mientras la máquina esté en vacío, hasta que de repente, como se trata de un motor, le conectamos carga mecánica al eje. Como le conectamos carga mecánica al eje, el motor se ve obligado a consumir corriente de la red, alimentada por otros generadores. Y esa corriente puede que con determinado valor de excitación esté exactamente en fase con la tensión de la red menos U sub F. Esta es la tensión de la red.
¿Qué nos queda ahí? Por armar el diagrama vectorial, de la misma manera que lo armamos recién. Lo único de diferente que tenemos que saber cuando vamos a hacer esto es que si me dice motor consumiendo corriente en fase con la tensión de la red, no es en fase con la U sub F interna de la máquina, sino con la menos U sub F que es de la red. Pero el diagrama vectorial se arma desde el extremo de la tensión interna de la máquina U sub F. Entonces, la sumatoria empieza a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle I por R1 a U sub F. ¿Dónde aparecería la tensión, la caída de tensión I por R1? En contrafase con U sub F. ¿Por qué? Porque tienes que estar en fase con la corriente que la produce. I por XD, 90 grados adelantada respecto de la corriente. Aparece acá. I por XY, en fase con I por XD, 90 grados adelantada respecto de la corriente. Y de la suma de todo esto que obtenemos, es sub 0. ¿Qué pasó con la variación de U sub F, de E sub 0 respecto de U sub F? ¿Se modificó? Apenas. Por ende, la excitación θ sub EX1 que vamos a tener es muy parecida a θ sub EX0. ¿Por qué? Se lo expliqué recién al caballero preguntón. No, pero está bueno que pregunte. Me da motivo para reírme de usted con sus compañeros. ¿Por qué no varió tanto la excitación? Perdón, no es que no varió tanto la excitación. No debí variarle tanto. A la excitación la controlamos nosotros. Son dos las cuestiones que podemos controlar nosotros en un motor. ¿Cuánta potencia mecánica le exigimos en el eje? ¿Y cuántos amperios de excitación le estamos dando a los polos inductores? Son las únicas variables de entrada que tenemos independientes, pero que dependen, a ver, de lo que yo quiera hacer con mi mano. ¿Qué tipo de carga está consumiendo ese motor? No, no está consumiendo carga resistiva. Está consumiendo potencia activa. Carga resistiva es cuando yo alimento una carga resistiva. Acá no estoy alimentando ninguna resistencia. Estoy consumiendo de la red potencia activa pura. El motor se está comportando como si yo a la red le hubiese conectado una resistencia. Pero es un motor. No está produciendo ni calor ni luz con esa resistencia. ¿Qué está produciendo? Potencia mecánica en el eje. ¿Para qué les dije yo hace un ratito que usábamos la excitación en un motor? Al caballero de preguntas interesantes. Para regular si consumía corriente atrasada o entrada. Si yo le subo o le bajo la excitación con respecto al vacío, hago que consuma corriente adelantada o corriente atrasada, más allá de la potencia mecánica que esté entregando y de la potencia activa que esté consumiendo. Acá, ¿está consumiendo corriente atrasada o adelantada? No, está consumiendo corriente estrictamente en fase con U sub F. No se está portando ni como capacitor ni como bobina. Por ende, no necesito casi variación de la excitación. Aparte porque tuvimos suerte y el dibujo salió bien. Podría haber salido cualquier cosa y nos iba a dar variación. Ahora bien, pasemos a otra condición de carga para que entendamos esta cosa. Dejo una anotación acá al margen que me tienen que hacer acordar antes de que terminemos con esto. Cuando tengamos los 6 diagramas vectoriales, ¿cuáles son los indicadores que, analizando el diagrama vectorial, me permiten decir si es un generador o un motor? Porque hasta ahora dije generador, motor, y vamos a dibujar 2 diagramas más de motores. ¿Qué es lo que nos va a permitir decir que es un motor? Hay 2 cosas que se miran, y encima eso sí es pregunta de examen para este tipo de diagrama, para los diagramas reales de la máquina de polo saliente, de rotor cilíndrico, saturada, no saturada, la que fuera. Vamos al siguiente caso. U sub F. Para la misma U sub F de recién, mismos θ de excitación sub 0 que recién, que en cualquiera de las condiciones de funcionamiento como generador o como máquina.
Profe, una pregunta. Diga. Ahí la excitación la tenemos en cuenta como que es independiente. La excitación es independiente. Normalmente tiene regulación automática para asegurar que la tensión de Borne se mantenga constante. Pero si yo no le pusiese regulación automática, siempre tendría que estar mi mano actuando sobre ella. ¿O a qué te refieres vos con la pregunta de que es independiente? Porque, por ejemplo, en los motores continua había excitación en serie. Lo que pasa es que el motor de corriente continua consume corriente continua y se excita con corriente continua. El generador de corriente continua produce corriente continua y se excita con corriente continua. Acá el generador produce corriente alterna, el motor consume corriente alterna y la excitación es de continua. Por eso es totalmente independiente. Yo lo que iba a decir es que usaba la misma corriente que le aplicamos para excitar. Acá no hay manera, porque la corriente que vos le aplicás al arrollamiento de inducido es corriente alterna cuando es motor. Alterna trifásica, y el de los polos inductores es corriente continua. No hay manera de que sea la misma. Sí podés tomar una parte de la corriente alterna que llega de la red cuando es motor o que genere la máquina cuando es generador, rectificarla y con un sistema de tiristores regularle la corriente continua rectificada que le inyectas a los polos. Pero es corriente continua, nunca sería la propia corriente de carga. Claro, ese es el caso. No. Voy a hacer eso. Es corriente alterna trifásica en un arrollamiento de corriente continua, no hay manera. Misma tensión inducida, misma tensión de la red y la máquina en vacío. No hay corriente, esta es la excitación que debemos suministrar. De repente vamos a hacer, o queremos ver qué hacer para que este motor que está conectado a una estación transformadora, en una estación transformadora de alta tensión del sistema de 500 kV, se encuentra solito a las 3 de la mañana con el sistema casi en vacío y las líneas de transmisión de alta tensión se comportan como capacitores. ¿Por qué? Porque son 3 cables con tensión, 500 kV entre uno y el otro, separados por aire, que no es ni más ni menos que un dieléctrico, entonces un capacitor trifásico. En la realidad de las líneas trifásicas, cuando están con poca carga, que no hay efecto inductivo de la propia corriente, prevalece el efecto capacitivo por tensiones entre los diferentes conductores. Le alimento con 500 kV y a 500 kilómetros más allá llegan 550 kV. Creció un 10% la tensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aminorar el efecto capacitivo de la línea, conectándole inductancias. No tengo inductancias, tengo este motor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este motor que está accionando, aunque se me vaya a reír alguien que entienda el tema, los compresores de aire para el aire comprimido que usamos para los interruptores de aire comprimido de la estación de alta tensión, estamos comprimiendo aire y a su vez vamos a hacer que esa corriente que consume sea una corriente atrasada respecto de la tensión de la red. Si es atrasada es el equivalente a una corriente consumida por una reactancia inductiva y me va a compensar el efecto capacitivo de la línea. Esta es la corriente que yo quiero que consuma mi motor con este ángulo de desfasaje phi respecto de la tensión de la red. ¿Para qué vamos a trazar el diagrama vectorial? Para ver qué excitación debo darle a ese motor para que consuma esa corriente. Entonces, arrancamos nuestro diagrama vectorial. I por R1 en el extremo de U sub F, I por XD en el extremo de I por R1, I por XI en el extremo de I por XD, y aquí llegamos ahí como resultado. Luego de sumar U sub F, I por R1, I por XD y I por XI. A E sub 0. La E sub 0 que necesito obtener para que consuma esta corriente, ¿es mayor o menor que U sub F? Menor, mucho menor. ¿Qué tengo que hacer para que en lugar de tener U sub F tenga E sub 0 con la excitación? Y bajar. Darle esta excitación, θ sub EX1. Si a un motor que está entregando potencia activa, que está consumiendo potencia activa para entregar potencia mecánica, yo le bajo la excitación, hago que esa misma corriente se atrase respecto de U sub F. Por el solo hecho de haberle reducido manualmente, por capricho personal, la excitación.
La máquina automáticamente va a retrasar su corriente. ¿Para qué? Para producir con corriente atrasada. ¿Qué efecto produce en un motor la corriente atrasada? Desexitoso. Bueno, en un motor la corriente atrasada sobreexcita la máquina. Como yo le bajé la excitación, ¿qué hace el bicho este? Toma corriente atrasada para mantenerse excitado a través de la red. Es casi inteligente, pongámosle. Al bajarle la excitación, retrasa su corriente para que me produzca una autoexcitación, pongámosle, a través de la propia corriente que consume, lo que hablábamos recién de la máquina de corriente continua, pero un concepto un poquito más retorcido en este caso, porque es corriente trifásica que produce una reacción de inducido que compensa la desmagnetización que yo le produzco desde la corriente de excitación. Veamos qué pasa, porque esto es poco probable, o es menos probable que lo tengamos que usar. Vengámonos a una escala más chica. Hablemos de una red de media tensión, en donde tenemos el gran problema de que todos los usuarios en general consumimos energía reactiva inductiva. ¿Y qué es lo que se necesita hacer? Compensar ese reactivo conectando capacitores. Imaginémonos que hipotéticamente disponemos de estos motores muy baratos y lo queremos hacer con estos motores. Mismo motor, entonces tenemos misma tensión U sub F inducida, misma tensión menos U sub F de la red, porque está conectado a la misma red, mismos amperios vuelta de excitación, tita sub X0, porque la máquina está en vacío. De repente yo quiero que este motor se comporte como un capacitor, aparte de entregar potencia mecánica en el eje, que se comporte como un capacitor para que ya que estamos, me compense el efecto reactivo inductivo de todos mis vecinos si yo soy distribuidor de energía eléctrica. Entonces para eso lo que quiero es que me consuma esta corriente I adelantada a un ángulo phi respecto de la tensión de la red. Es un capacitor. A ver, la componente activa de la corriente me da una potencia mecánica entregada en el eje y la componente reactiva es una corriente 90 grados adelantada respecto de U sub F. Este es el capacitor y esta es la potencia mecánica que estamos entregando. O sea, hay una combinación de las dos. Veamos qué pasa con este diagrama vectorial. ¿Qué excitación debo darle a este motor para que, aparte de entregar esta potencia mecánica en el eje, consuma esta potencia reactiva y capacitiva y sirva para compensar el efecto de las inductancias de otras cargas? Armamos el diagrama vectorial de la misma manera que recién. Y por R1 y por XD y por XY, y acá apareció sus ¿Qué pasó con el sub 0 respecto de la U sub F original? Creció. Si creció, por la relación constante que estamos suponiendo y lineal entre tensiones inducidas y fuerzas magnetomotrices a aplicar, tita sub X1 tiene que ser mayor que tita sub X0. ¿Qué quiere decir esto? Si a ese motor que estaba entregando esta potencia activa, que con solo potencia activa estaba trabajando con la misma excitación de vacío, yo voy y le subo manualmente la excitación, automáticamente adelanta la corriente, comienza a consumir junto con la corriente activa, comienza a consumir una corriente reactiva capacitiva. ¿Por qué? Porque cuando la corriente se adelanta en un motor, produce desexcitación. Como yo le subí la excitación, el que trata de hacer, de equilibrarse. Consume una corriente que desmagnetiza para que se equilibre y sigamos teniendo el mismo resultado que inicialmente. Pregunta. No sé, a mí bueno, no sé. ¿Qué es lo que me preocupa? Que usted no pregunta, que usted opina. Diga, No, diga. A mí me da la sensación que el momento que vos subís la excitación, la máquina va a tender a acomodarse de nuevo con el motor, Sí. pero va a tratar de poner la corriente de nuevo en fase con... ¿Por qué?
¿No? ¿Por qué la va a querer poner en fase? En realidad el motor, ¿qué va a hacer? Va a tratar de mantenerse en el mismo estado de excitación que antes. Si yo le subí la excitación, va a tomar una corriente tal que haga que baje la excitación hasta el mismo valor original, porque la tensión de fase sigue siendo la misma. Si la tensión de fase sigue siendo la misma, de la línea, perdón, la inducida de fase debe mantenerse en el mismo valor. No puede variar porque hay una red que me dice cuál es la tensión. En un generador aislado de un sistema, si yo modifico la excitación, cambia la tensión de Bornes. En un motor es alimentado por la tensión de la red. A la tensión de la red no la controlas vos con la excitación. La controla todo el sistema interconectado. Que yo pongo un grupito electrógeno de 250 kVA conectado en paralelo con la red y empiece a jugar con la excitación, no le hago ni cosquillas al nivel de tensión de los 26.000 megavatios del sistema nacional. Entonces la tensión de la red va a ser estrictamente constante porque me la marca el sistema. ¿Qué va a hacer el motor si yo le subo la excitación y él no puede subir tensión? Consumir una corriente que lo desmagnetiza para poder seguir con la misma tensión. Porque no la va a poder controlar. Ahí está el efecto de la compensación. Entonces, en un generador, en la medida que yo le conecte cargas inductivas o cargas capacitivas, tengo que regular la excitación para mantener la tensión en Bornes. En un motor, cuando yo le varíe la excitación, el motor va a pasar a comportarse como inductivo o capacitivo para poder seguir alimentándose desde la misma tensión constante, porque no puede regular tensión, digamos, porque ya está dada por la red. Conclusión, en cualquiera de los dos tipos de funcionamiento, con la excitación controlo los parámetros reactivos o inductivos, de generación o de consumo en el caso del motor. ¿Hay algún ejemplo de que se usen los motores asíncronos? ¿Cómo se llama? ¿Asíncrono? ¿Síncrono? No conozco ninguno real. Porque la verdad, en su momento, a ver, lo único de interesante que puede llegar a tener es que si vos de repente a ese motor le acoplas una máquina motriz que funcione en base a cualquier fuente de energía primaria, tenés un generador síncrono. En realidad es poco probable que vos lo uses como motor aislado. Lo que vos solés usar como motor son los que en las centrales, como decía su compañero recién, en el caso Río Grande, turbinas agua y generas energía en horas del día en que necesitas esa energía, y a la noche, cuando de repente se te estaba vaciando el embalse superior, haces que el mismo generador se torne motor, que la misma turbina se torne bomba, y mandas agua para arriba otra vez, aprovechando el excedente de energía nocturno. Cuando hablamos nocturno es el horario valle, de 23 a 5 de la mañana. Más barata. Que es más barata, que no es tanto más barata, por ende la realidad, con total honestidad, es un hermoso emprendimiento turístico la central de Río Grande. Es fantástica la tecnología, el desarrollo.